Muy buen día para todos y para todos. En Manizales, el día 29 de julio del año 2013, a las 2:30 en punto de la tarde, el Tribunal Administrativo de Caldas reanuda la celebración de la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 del CEPACA. Se constata la presencia de los sujetos procesales así. Se deja constancia que se encuentra presente en la sala de audiencias el abogado de la parte demandante, doctor Carlos Alberto Arias Aristizábal. También se deja constancia que se encuentra el abogado de la parte demandada, doctor Luis Guillermo Dávila Vinuesa. En el momento no se encuentra el Ministerio Público. Identificación del proceso. Como recordarán, en esta tarde continuaremos lo correspondiente al recaudo de pruebas en el proceso con medio de control, controversia contractual, radicación 2012-0064, demandante Su Suerte S.A., demandada Empresa de Transporte Integrado de Manizales, TIN S.A. Como se recordará, mediante decisión proferida en estrados el 17 de julio de 2013, se ordenó correr traslado por 3 días de las adiciones y aclaraciones del dictamen presentado por el auxiliar de la justicia Alexander Alarcón Alzate, para lo cual se suspendió la audiencia de pruebas. Teniendo en cuenta que el numeral tercero del artículo 238 del CPC establece que solo se dará curso a la objeción del dictamen después de producidas las aclaraciones o complementaciones, se dará trámite entonces en esta audiencia a la objeción por error grave que presentó Su Suerte S.A. contra el dictamen del auxiliar de justicia Alexander Alarcón Alzate, lo cual obra a folios 1 a 18 del cuaderno número 6. El tribunal informa que Su Suerte S.A. aportó el 22 de julio del 2013 escrito de adición a la objeción por error grave que había presentado contra el dictamen del auxiliar de justicia Alexander Alarcón Alzate. Esto obra en los folios 186 y 192, cuaderno 6. Asimismo, el tribunal informa que el TIN S.A. allegó el 25 de julio del 2013 pronunciamiento sobre la objeción por error grave que presentó Su Suerte S.A. contra el dictamen del auxiliar de justicia Alexander Alarcón Alzate, folios 202, 208 del cuaderno 6. En dicho escrito el TIN, ¿cuál es? Aquí ya lo veo. Solicita al final, perdón un segundo, ¿en qué parte es que exactamente? Solicita lo siguiente, leo comillas: en nuestro ordenamiento jurídico se permite que la objeción por error grave a un dictamen pericial se pruebe con otro, el cual tiene por objeto exclusivo advertir y fundamentar el error. No está hecho en manera alguna para repetir el dictamen que se está objetando. Ello es así por cuanto expresamente el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil prohíbe la práctica de 2 o más de ellos para los mismos puntos. Si para probar el supuesto error grave se aporta, como sucede en el asunto de autos, un nuevo dictamen que no se limita a probar los errores imputados, sino que responde el mismo cuestionario del dictamen objetado, lo jurídico es no darle trámite por clara violación del citado artículo 233 en concordancia con el artículo 238, numeral 5, ejusdem. No hace falta mayor análisis para advertir el craso error en que incurrió el actor al no probar, mediante el experticio de parte, contratado y pagado por Su Suerte, que aportó con la objeción los errores imputados al dictamen del señor Alarcón, que es precisamente lo que le correspondía, con lo cual se queda sin prueba tal error. Es que lo que hizo el apoderado del demandante fue encargarle a Aliar S.A. que repitiera el mismo dictamen encomendado al señor Alarcón, incluyendo la misma pregunta final de que tanto se duele la parte actora. Bien, respecto de este memorial, el tribunal
considera lo siguiente, que debe darle trámite pleno a la recepción del dictamen aportado por Su Suerte S.A. y que es el sustento probatorio de la objeción por error grave o supuesto error grave en el dictamen presentado por el perito Alexander Cardona. El despacho considera que debe, para efectos de la oralidad, escucharse más adelante, en el momento en que se le llame, a el peritaje para que lo exponga oralmente en la audiencia, y desde luego ese peritaje tiene como objeto único, específico, el de demostrar que el peritaje o la experticia de Alexander Cardona está afectada por error grave. Entonces el despacho no le da curso o no atiende la solicitud presentada por escrito días antes por parte de la demandada TIN Su Suerte. Esta decisión se adopta en estrados y se notifica por el artículo 202 del Código de Procedimiento y de Proceso Contencioso Administrativo, notificado en estados. Si tiene algo para solicitar, tiene la palabra el abogado. Gracias, honorable magistrado. Con el respeto debido, no comparto la decisión que acaba de ser adoptada y en consecuencia solicito que se considere lo siguiente para efectos de determinar si se confirma o no. Es decir, estoy presentando un recurso. ¿Está presentando recurso? Sí. ¿Qué recurso, reposición. Doctor? Bueno, entonces por favor sustente el recurso de reposición. ¿Cómo no? Entiendo que la decisión que acaba de tomar el tribunal es que se tome el escrito aportado con la objeción por parte de Aliar S.A. como prueba de las objeciones plasmadas en los dos escritos que se presentan por parte del actor. Eso es así. Sin embargo, si se analiza el escrito de objeciones del actor, donde se hacen los cuestionamientos al error, de error grave, básicamente porque el dictamen presentado por el señor Alarcón Alzate se pronunció sobre algunos aspectos del dictamen elaborado por la firma Gestión y Valor que se aportó con la demanda, porque se pronunció sobre unos temas que a juicio del actor no deberían haberse incurrido por el perito, básicamente lo relacionado al daño emergente y lucro cesante, cuestionando algunas solicitudes que creo que con las aclaraciones y complementaciones varios de esos cuestionamientos por error grave quedaron sin sustento porque el mismo tribunal los autorizó, y algunos puntos en específico, más específicos, y si se compara esa objeción con lo que dice el dictamen de Aliar, va a ver que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque es que Aliar S.A. fue contratado para que hiciera el mismo dictamen que hizo Alexander Alarcón, son las mismas preguntas, incluso la última, que es los demás puntos que considere pertinentes el perito. Entonces no veo cómo se puede probar un error grave cuando lo que hace el segundo es repetir el dictamen, por supuesto bajo una órbita distinta de alguien que fue contratado por el mismo actor, pero no se refiere, basta leer el escrito de Aliar, que no se refiere en ningún caso, ni siquiera toca el dictamen del señor Alexander para decir el error es tal cosa, sino que se limita a responder las mismas preguntas que estaban a cargo inicial de este perito. Por lo tanto, considero que no hay manera, primero, de tomar ese dictamen como prueba de objeción grave porque no se
refiere nada al dictamen de Alexander para probar el error, sino repite que él hizo. Segundo, no se refiere nada a los puntos que está cuestionando el actor y que se supone debería probarlos con ese dictamen. Y tercero, por cuenta de eso, pues se viola para mí flagrantemente el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, había consideración que lo que está pasando con esa decisión que toma el tribunal es que vamos a tener dos dictámenes exactamente iguales para responder las mismas preguntas, lo cual es inadmisible. Insisto, que lo que debió haber hecho el actor es, si decía que tenía unas pruebas, por decir algo, que el señor Alarcón no debe haberse pronunciado en relación con el dictamen de gestión y valor, probar eso que está ahí, pero no repetir la pregunta, porque de eso no se trata, que es lo que él hizo. Por lo tanto, solicito que reconsidere la decisión para no entrar en la violación de las normas expresas que en el escrito se ha dicho y que ahora repito, del Código de Procedimiento Civil. Y por lo tanto, no veo sentido ni lógico sentar aquí a un perito para que nos repita lo mismo que señaló el señor Alexander, pero repito, las mismas preguntas bajo una perspectiva distinta. Ese es mi recurso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al abogado de la parte demandada que ha presentado recurso de reposición y lo ha sustentado. En este momento se le ha trasladado al abogado de la parte demandante para que, si desea pronunciarse, lo haga en este momento. Gracias, señor magistrado. No, yo simplemente, de manera respetuosa, le solicito que se mantenga en su decisión, pero le advierto que aún no se ha dado traslado de la objeción que le he formulado al dictamen, ¿ya? Entonces nos estamos anticipando en el debate al tema que debe ser objeto del traslado de la objeción. De manera que en ese orden de ideas yo solicito que se mantenga en la decisión que tomó anteriormente usted, honorable magistrado. Bien, muchas gracias al abogado de la parte demandante. En primer lugar, no se ha dado traslado porque el escrito fue anterior y por eso teníamos que darle trámite, y está solicitando que no se dé ni siquiera traslado de ese escrito de objeciones, por considerar que se está repitiendo. Respecto del recurso de reposición, el despacho mantiene su decisión por las siguientes razones. Primero, porque si la parte demandante ha presentado objeción por error grave al dictamen presentado por Alexander Alarcón Alzate, perdón que ahora había mencionado su apellido erróneo, corresponde a la parte que objeta probarlo. Si el medio de prueba que escoge o la manera como argumenta o sustenta la prueba es deficiente o no, es un asunto que valorará en su debida oportunidad el tribunal al momento de dictar sentencia. En este caso concreto, como lo dice expresamente la norma, el objeto central del dictamen que aporta la demandante Su Suerte S.A. a través de la firma o la empresa Aliar S.A. tiene como objetivo, según la propuesta, demostrar el error grave, y ese es el llamado a atención que se hizo al iniciar esta audiencia, en el sentido de que el peritaje como medio de prueba aportado en la objeción solo tiene y únicamente tiene ese objetivo. Todo aquello que se diga, todo aquello que se argumente por fuera de ese objetivo es ineficaz o es inútil para el debate probatorio. Pero el tribunal primero tiene que escuchar el perito. Entonces, ya, saldada esta primera solicitud y decidido el recurso de reposición en el sentido de no reponer la decisión del tribunal de aportar o incorporar como prueba la prueba pericial con la cual se sustenta la supuesta o la posible objeción por error grave, entonces esta decisión se notifica en estrados de conformidad con el artículo 202. Ahora bien, entonces ahora sí vamos a dar traslado de ese dictamen, pero para dar traslado del mismo primero tenemos que escuchar el dictamen de Aliar S.A., porque en la oralidad no es suficiente el dictamen escrito, es necesario
que el perito exprese las razones o los fundamentos en los cuales él considera, en este caso, considera que el perito Alexander Alarcón Alzate incurrió en error grave. Entonces, para complementar adecuadamente el peritaje e incorporarlo plenamente al proceso, entonces se llama a declarar al representante legal de la empresa Aliar S.A., quien se encuentra en este momento en la sala de audiencias. Le ruego llegar hasta una de las sillas con micrófono para que usted nos exprese en un resumen muy concreto, nos exprese las razones, los fundamentos, los argumentos por los cuales usted, desde sus conocimientos como contador público o como experto en finanzas públicas o como economista, considera que el dictamen presentado ante este plenario por parte del señor Alexander Alarcón Alzate incurrió en error grave. De esta manera podemos entonces dar trámite o surtir la contradicción del dictamen y compareció entonces el señor Óscar Tamayo Rivera. Yo le voy a tomar el juramento, aunque en principio en el escrito aparece el juramento. Lo va a tomar el juramento recordándole que usted tiene también que expresar sus posibles inhabilidades o incompatibilidades o conflictos de intereses respecto de a uno cualquiera de las partes, y que su dictamen es un dictamen imparcial y que solo se está basando en sus conocimientos técnicos o científicos relacionados con la contaduría, la economía y el manejo de las finanzas. Entonces le ruego dejar el micrófono prendido y ponerse de pie. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en el dictamen que va a rendir? Sí, juro. Bien, muchas gracias. Toma asiento, por favor. Se le informa al perito que en virtud de lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 220 del CEPACA, tiene la facultad de consultar documentos, notas escritas y publicaciones, y si es necesario dar lectura a partes al dictamen que usted ha presentado ya por escrito. Nuevamente le advierto que el objetivo y la misión suya es tratar de convencer a este tribunal que el dictamen rendido por el señor Alexander Alarcón Alzate adolece de error grave. Nos dirá, y para ello le solicito que en su exposición, en forma muy precisa, nos indique el punto concreto donde usted considera que hay error grave, y a continuación nos indique las razones, razón 1, razón 2, razón 3, razón 4. Luego nos precise bien, siguiente punto, hay error grave por esto, razón 1, razón 2, razón 3, razón 4. Esto para tener mayor orden y entendernos mejor en la oralidad. Les solicito a los abogados de la parte demandante y demandada que no interrumpan la exposición que va a hacer el perito, porque al final ustedes tendrán la oportunidad de hacer las preguntas concretas. Tiene la palabra el abogado de la parte demandante. Muchas gracias, honorable magistrado. Preceptúa el artículo 233, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso sino un dictamen pericial. Continúa la norma: salvo en el incidente de objeciones al mismo, en el que podrá decretarse otro. Entonces quería que se tuviera en cuenta esa norma, honorable magistrado, para que haya claridad en el sentido de que el perito se puede referir a los puntos concretos que se le formuló al dictamen por la parte demandada. Bien, no voy a dar la palabra, porque lo que dijo usted lo debió haber dicho antes cuando se le dio traslado del recurso de reposición. Y yo voy a dirigir, a orientar el perito
La prueba pericial, esta prueba pericial solo tiene por exclusivo objeto demostrar a este tribunal que incurrió en error grave. El dictamen del señor Alarcón, Alexander Alarcón Alzate. Ese es el único y exclusivo objeto. Todo lo que diga adicional, así lo argumente o lo grite o lo quieran hacer, no tiene ninguna eficacia probatoria dentro del plenario de acuerdo a las normas expuestas. A mí a mí me interesa como ponente y al tribunal le interesa que usted nos argumente por qué incurrió en un error grave el señor Alexander Alarcón Alzate, porque nosotros tenemos que valorar ese dictamen. Y si sus argumentos son muy fuertes, entonces podremos teóricamente llegar a esa conclusión, estar de acuerdo con usted o no estar de acuerdo con usted. Entonces, por eso es tan importante que usted sea muy explícito y muy claro en su argumentación. Eso tiene varias implicaciones dentro del proceso. Una, la primera inicial es que el perito ya tiene que devolver los honorarios en caso de que prospere el 100% del error, o parcialmente de acuerdo a las condiciones. Bien, entonces escuchemos por favor al perito y le ruego mantener ese orden. En este punto hay error grave por esto y por esto. Si necesita leer algo, lo lee, o si no, en la exposición. Tiene la palabra, entonces, el representante legal de la empresa Aliar S.A., quien es el que va a actuar como perito, el señor Óscar Tamayo Rivera, pero le pido antes que se identifique para efectos de la grabación, se identifique con su número de cédula, tarjeta profesional, etcétera, profesión que ha cursado, especializaciones, etcétera, etcétera. Por favor, entonces su nombre completo. Buenas tardes, mi nombre es Óscar Tamayo Rivera, con cédula 10-261-403 de Manizales, matrícula 22715 como economista y posgrado en desarrollo gerencial. Soy representante legal de Aliar S.A., empresa inscrita como servidor de la justicia desde el año 2000 en Manizales y en Pereira, en los diferentes peritazgos financieros, contables y valoración de empresas. Debo aclarar, antes de iniciar, que la empresa Aliar S.A. fue contratada exclusivamente para responder unos puntos específicos del peritazgo, en el entendido de que el anterior peritazgo no se había referido a ellos. Nos enfocamos fue en ese trabajo. Eso fue lo que hicimos. Bien, con la aclaración que usted ha hecho y ya con las advertencias legales que usted ha escuchado aquí en la audiencia con la intervención de los distintos abogados, le pregunto si de acuerdo a lo que usted ha escuchado y lo que ha estudiado del peritaje presentado por el señor Alexander Alarcón Alzate, díganos si de acuerdo a su peritaje puede indicarnos entonces posibles errores graves de ese dictamen. Creemos fundamentalmente que fue la omisión que se hizo a no responder las preguntas específicas que se hizo por el tribunal en los folios 1545 a 1546 del cuaderno 1C. Si usted cree que ese es el error grave, ¿es ese punto nomás o hay otros puntos? Y ese es el punto. Bueno, entonces por favor refiérase específicamente a ese punto donde usted considera que hay error grave. Correcto. Objeto del peritazgo: rendir conceptos sobre los puntos específicos ordenados por el Tribunal Administrativo de Caldas, folios 1545 a 1546 del cuaderno 1C. Primero, el sustento y razonabilidad de la fórmula financiera de la oferta presentada por su suerte. Segundo, los fundamentos de los cálculos de la demanda de la oferta. Tercero, los costos financieros incurridos por su suerte S.A. para las labores preparatorias para la ejecución del contrato conforme los diferentes componentes de las cláusulas sexta del contrato. Cuarto, los costos de reposición de tarjetas inteligentes sin contacto vendidas al público por el concesionario y que fueron devueltas por defectos. Señalar la cantidad de tarjetas afectadas. Quinto, la cantidad de tarjetas inteligentes sin contacto vendidas entre el 4 de junio de 2009 y el 3 de marzo del 2010. Sexto, la cantidad de especificaciones y valores pagados por equipos adquiridos por su suerte para la ejecución del contrato. Séptimo, los demás puntos que considere pertinente el perito. El perito no rendirá informe sobre los aspectos contenidos en el numeral 8 de la solicitud, folios 1545-1546, consistentes en
la verificación de los nombres y cédulas de personal mínimo y el personal necesario que fue presentado por su suerte S.A. al TIM S.A., los controles laborales o de prestación de servicios aportados al TIM S.A., las certificaciones del Sistema General de Seguridad Social y aportes para fiscales del personal mínimo y personal necesario. Pasamos a dar respuestas a cada una de las preguntas. Yo le he solicitado a los abogados que no interrumpiéramos. Yo voy a orientar. Estamos esperando, él está haciendo una introducción y vamos a esperar si él concreta lo correspondiente a el supuesto error grave que considera el doctor Tamayo pudo haber incurrido el señor Alexander Alarcón. Entonces le ruego que esperemos un segundo y escuchemos. Rendición de conceptos. Primero, el sustento y razonabilidad de la fórmula financiera de la oferta presentada por su suerte S.A. La fórmula financiera de la oferta presentada por su suerte tiene como sustento... Perdón, pero yo quiero que usted me indique, ¿hay error grave ahí, sí o no? Señor magistrado, vuelvo a las partes iniciales. Nosotros fuimos contratados para responder unas preguntas en el entendido de que del peritaje anterior no habían sido resueltas. Entonces, vuelva, pero usted me dijo que usted tenía un argumento relacionado con un error grave. Le ruego se concrete al punto donde usted considera que hay error grave. Precisamente responder lo que él no respondió. No es error grave, eso es una omisión, pero no es un error grave. Claro, no, es una deficiencia probatoria, sí, pero no es un error grave. Entonces, ¿cuál es el error grave que usted considera el señor Alexander Alarcón incurrió, bien sea porque violó una norma jurídica o porque violó o porque afirmó cosas que no son ciertas y que son contrarias a los documentos consultados por el perito o que contrarían las fechas o los periodos, etcétera, etcétera? Eso lo digo a título de ejemplo, pueden ser muchos tipos de errores graves. Entonces, usted en su análisis, en sus conocimientos técnicos como economista, científicos, usted debe indicar a este tribunal, y ese es su objeto, la razón de la presencia suya aquí, debe indicarnos cuál fue el error grave en que pudo incurrir el señor Alexander Alarcón Alzate al rendir su dictamen, tanto en la primera parte como en las adiciones y aclaraciones. Es bueno aclarar ese punto. Sí, como lo dije al principio, Aliar fue contratada exclusivamente para responder estas preguntas en el entendido de que no habían sido resueltas en el anterior peritazgo. A eso nos limitamos nosotros, porque se entendía que no habían sido resueltas, se habían omitido las respuestas, entonces a eso fue que nos concretamos nosotros. Bien, entonces, le resumo, no tiene usted ningún argumento ni ningún planteamiento para indicar que presuntamente el dictamen del señor Alexander Alarcón Alzate incurrió en error grave en este momento. Pues si a nosotros nos hubieran presentado las objeciones para nosotros pues resolverlas, lo hubiéramos hecho, pero se nos contrató exclusivamente para responder estas preguntas en el entendido de que no habían sido resueltas por el anterior perito. Bien, entonces, de acuerdo a lo que se ha escuchado y lo que nos ha indicado en forma muy clara el perito Óscar Tamayo Rivera, no es entonces pertinente recibir, o por lo menos hasta ahora se ha recibido, se ha aclarado cuál era el objeto que, por fuera de los términos de probatorios establecidos en el 220, 221 y 238 del Código de Procedimiento Civil, 220 y 221 primero del CEPACA y 238 del Procedimiento Civil. Entonces, si de todas maneras los abogados desean formular preguntas, lo pueden hacer, o hacer planteamientos, lo puedan hacer en este momento. En primer lugar, se le concede la palabra al abogado del TIM. Pues con lo que se acaba de escuchar parte del perito, creo que sobra los planteamientos o preguntarle, porque es que él no le presentaron como debe haber sido: este es el dictamen del señor Alarcón, ¿cuáles son los errores de acuerdo a lo que se piensa? Él
ni siquiera sabía de la existencia, sino que le dijeron no hizo nada y ahora responde a estas preguntas, que como ve de la lectura que hizo fue en las mismas que formuló el tribunal, de acuerdo a lo pedido por el TIM en su contestación de la demanda, incluyéndole, se le dice, las que no responde porque el tribunal no las aceptó. Entonces, si el señor perito no está en condiciones de responder acerca del dictamen del señor Alexander, porque sencillamente ni lo miró, pues, creo que sobra cualquier pregunta, porque de hacerlo y llegar a que él responda sus cuestionamientos o sus preguntas o lo que él tiene en su dictamen, pues sí incurriríamos en una doble condición o en la cuestión prohibida por la norma, que es tener dos dictámenes sobre el mismo aspecto, motivo por el cual pues no le veo, o sea, ¿de qué le pregunta a uno? Distinto a decir que si miró el dictamen del señor Alexandre, como ya no respondió, pues no lo miró. Se le concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandante. Muchas gracias, señor magistrado. A ver, el problema para la parte demandante es de claridad meridiana. La norma es lo suficientemente clara y contundente. Concretamente, el inciso segundo del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, que en torno al trámite de la objeción a un dictamen se autoriza decretar otro, para que se refiera a ¿qué? A los aspectos que la parte demandante considera, como fue en el caso particular del perito, no había un trámite correcto, acertado. Porque si aceptáramos el argumento del apoderado de la parte demandada en el sentido de que no puede haber un dictamen, dos dictámenes sobre un mismo asunto, eso fue lo que debieron haber visto desde el principio, cuando el perito en primera instancia, el perito Alexander, se refirió al dictamen que presentó la firma Gestión y Valor a través de la parte demandante. Entonces son dos razones, honorable magistrado, para escuchar el dictamen que debe rendir el perito, la firma Aliar, por intermedio de su representante legal. Primero, la norma en el artículo 233 dice: sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso sino un dictamen pericial. Ya vimos que ellos, o al menos lo expreso de manera enfática, lo que hicieron fue presentar un dictamen pericial. El perito Alexander presentó un dictamen pericial sobre hechos que ya constaban en el expediente. Muy bien, salvo en el incidente de objeciones al mismo. ¿Al mismo qué? Al dictamen pericial, en el que podrá decretarse otro. No dice para qué se refiere a las objeciones. No, perdón. ¿Ya? De manera que yo creo, honorable magistrado, que las razones en que se sustenta la objeción están expresadas en los dos escritos que yo formulé. Y para probar que tengo razón, he solicitado el peritazgo, otro dictamen pericial, como lo expresa la norma. ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es: dele traslado a las objeciones, reciba la versión del perito sobre el conocimiento y sus razones que tiene, y resuelva usted al momento de fallar si las objeciones que yo formulé son correctas o no son correctas. Pero este no es el momento procesal oportuno para que nadie me venga a decir a mí que es que esas objeciones no son así, no son asadas, no tengo razón. No, usted, aquí el tribunal, con todo respeto, debe surtir el trámite de la prueba común y corriente, y usted en el momento procesal oportuno decidirá si hay lugar o no hay lugar a que prospere la objeción. De manera que en ese sentido, honorable magistrado, respetuosamente le solicito, como el error por error grave que se plantea está en relación con el objeto de lo que se tenía que analizar, porque le estaba prohibido al perito referirse a ese otro dictamen, así como lo expreso en el memorial de objeciones, yo le solicito que le dé curso a la prueba y en el momento oportuno, que es el de la sentencia, usted decida
¿Tiene razón? ¿No tiene razón? ¿Se acepta? ¿No se acepta la objeción? Pero el resto de someternos a un debate aquí que no va a terminar, con todo respeto le digo, honorable magistrado. Bien, escuchados los argumentos de los abogados de la parte demandada, que inicialmente intervino, y de la parte demandante, que intervino en segundo momento, el tribunal vuelve a precisar lo correspondiente al objeto de la prueba que se acompaña cuando se trata de una objeción por error grave. Parecería que es necesario recordar que el dictamen, cuando se solicita y se decreta por parte del tribunal, tiene unos puntos iniciales. Pero cuando se escucha, y ya en términos de oralidad, no solamente cuando se presenta el escrito, sino cuando se escucha las razones y los argumentos del perito en la audiencia, las partes pueden solicitar adiciones, complementaciones o aclaraciones. Ese es el trámite que se le ha dado. Cuando el señor Alexander Alarcón Alzate presentó su dictamen, rindió el dictamen sobre unos puntos, pero como existe la oportunidad procesal de solicitar adiciones, aclaraciones o complementaciones, así se hizo. Y el perito, en audiencia pública, tuvimos la oportunidad, no de su viva voz por los problemas de salud que tenía en ese momento, pero sí a través de su escrito, que se leyó por parte de una de las abogadas de mi equipo en el despacho. Entonces, en ese sentido, todo lo que podía decir el perito se le escuchó y al tribunal le interesaba, le interesó y le sigue interesando muchísimo lo que diga cada uno de los peritos y que se complemente. Ahora, el 238, cuando ya me refiere al 238 del Código de Procedimiento Civil, cuando se refiere al trámite de las objeciones, que es muy diferente a las adiciones y aclaraciones, lo dice muy claramente, dice el 238. En el escrito de objeciones se precisará el error y se pedirá las pruebas para demostrar el error. Hay que precisar ese error, porque ya no se trata de un nuevo peritaje, porque ahí sí estaríamos en contradicción con el artículo 233, que prohíbe dos peritajes. Si me permiten la expresión, que no es técnicamente correcta, el segundo peritaje no es que sea un segundo peritaje, sino que es un medio probatorio que pudo ser un peritaje, pudo ser testimonios, pudo ser un documento que se aporta para demostrar el error grave del primer peritaje. En este caso, ya hemos escuchado al doctor Tamayo, a Óscar Tamayo Rivera, y nos ha dicho clara y enfáticamente, y por eso le pregunté de manera reiterativa si él tenía elementos de juicio para indicar, para ilustrar a este despacho y al tribunal sobre un supuesto error grave en el dictamen presentado por Alexander Alarcón Alzate. Y en forma reiterada nos ha dicho, no, hasta donde yo entiendo, no analizó, no estudió el dictamen del señor Alarcón Alzate, sino que lo que trata es, según lo que usted nos indica, es de complementar o responder aquello que no respondió el señor Alarcón Alzate. Tiene la palabra. Me permite aclarar, señor magistrado, nosotros sí revisamos el peritazgo del señor Alarcón. Obviamente vimos que no estaban respondidas las preguntas y por eso asumimos el trabajo. Si hubieran estado resueltas, pues era repetir un trabajo que ya estaba hecho y pues faltaríamos a la ética. Vimos que no estaba respondido y por eso iniciamos el trabajo. Sí. Pero entonces es muy claro. Se deduce de su exposición de manera diáfana que no se trató de contradecir o establecer errores en el dictamen del señor Alexander Alarcón, sino de decir o complementar aquello que por alguna razón hubo deficiencias o se omitieron, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es, de acuerdo a la normativa, y ya volvemos al CEPACA, hay que dar traslado a las partes hasta donde tengamos esa prueba, completa o incompleta, ya cada uno lo analizará. Hay que darle traslado a las partes y ustedes, los abogados de la parte demandante o la parte demandada, podrían hacer preguntas
Ya decía aquí el abogado del TIN que no parece pertinente hacer preguntas si él no está presentando el dictamen para demostrar el error grave. O lo segundo, para solicitar adiciones o aclaraciones, porque se podrían solicitar adiciones o aclaraciones, más no objeciones por error grave. Yo tengo que dar esta oportunidad procesal para que se analice en este momento en la audiencia. Pues a ver, honorable magistrado, yo no voy a formular preguntas, sino que le voy a enfatizar lo siguiente. Aquí le cambiaron las cualidades al objeto examinado, ¿ya? Y sobre esa base formulé la objeción grave. Como no se habían respondido las preguntas, se responden las preguntas, como debe ser, ¿ya? Porque el dictamen que nosotros estamos objetando tuvo un objeto distinto al que estaba legalmente autorizado. Al tener un objeto distinto, no se contestaron las preguntas. Eso fue lo que hizo el señor perito. Pero si usted considera que no se le puede recibir la versión para que exprese su conocimiento y las razones que tiene él para rendir su dictamen, es una decisión que usted toma, honorable magistrado, dentro de su leal saber y entender, ¿ya? Pero el objeto del error grave se basa sustancialmente en cambiar el objeto de lo que tenía que analizar el perito. Esa es la objeción grave. Es que yo creo que estamos ya en un debate de lo mismo y sobre lo mismo y lo mismo. Entonces yo le pediría al honorable magistrado pues ya suficiente ilustración. Simplemente para aclarar que el objeto, que contrario a lo que dice el representante legal de Aliar, el perito Alexander Alarcón Alzate sí respondió las 7 preguntas. Cosa distinta es que eso no le gusta al actor y él cree que es un objeto distinto. Es la objeción que en su momento se harán las alegaciones correspondientes, pero lo que interesa y vale en este caso es que el señor perito no está en condiciones de referirse al error grave del señor Alarcón sencillamente porque no le preguntaron eso. Eso es todo. Entonces yo creo que ya hay suficiente ilustración sobre el tema y debemos proseguir, porque aquí nos podemos seguir volviendo y volvemos y volvemos y volvemos sobre el mismo tema. Ya hay suficiente ilustración. Bien, muchas gracias. Escuchado a los abogados, que es política y principios de este despacho, considera escuchar a los abogados para que tengan las oportunidades de expresar sus argumentos. El despacho considera que efectivamente en este momento, dada ya la declaración bajo juramento que ha presentado aquí el señor Óscar Tamayo y que no está referido específicamente a error grave, entonces se da por concluida esta parte probatoria respecto del trámite de la objeción por error grave. De todas maneras, el tribunal en la sentencia, como lo ordena la norma, es cuando analizará el escrito presentado por el señor Alarcón Tamayo y obviamente evaluará el dictamen presentado por el señor Alexander Alarcón Alzate, perdón. Si hemos llegado ya entonces a este punto, no hay preguntas y no hay solicitudes de adiciones o aclaraciones, entonces llegamos a la última parte del artículo 181 del CEPACA, el cual nos indica que debemos establecer la audiencia inicial o si las alegaciones se presentarán por escrito. Tiene la palabra. Discúlpeme, honorable magistrado, o sea, quiere decir que la etapa de traslado de las objeciones ya queda surtida. Ya queda surtida, porque es que ya no hay traslado de ningún dictamen. ¿Y la entiende surtida entonces? Claro. Pero entonces que quede constancia en el acta. Que quede constancia en el acta, doctora Diana, que quedó surtido el traslado del dictamen que soporta la objeción por error grave al dictamen presentado por el señor Alexander Alarcón Alzate. Correcto, como ya se quedó claro desde el principio al iniciarse la audiencia y además reposa en el expediente tal como lo indicamos en los preámbulos de esta audiencia. Bien,
Entonces, el despacho considera que dada la complejidad del caso, del proceso contractual que nos ocupa, de la contradicción y la dificultad de manejo de datos respecto de los peritajes aportados, las partes deben de presentar las alegaciones por escrito. Lo harán dentro de los estoy buscando aquí la norma 182, es que está, ...181... Para que quede claro, dice, en la misma audiencia el juez en el momento de finalizarla señalará fecha de hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento. Se va a prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento. De considerarla innecesaria, se ordena la presentación por escrito de los alegatos dentro de los 10 días siguientes, caso en el cual se dictará sentencia dentro de los 20 días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos. Entonces, a partir de mañana, 10 días hábiles. Tienen 10 días para presentar los alegatos. Y el tribunal, vencidos esos 10 días, tendrá 20 días para dictar la sentencia correspondiente. Bueno, no tengo aquí ya las cuentas se las dejo a ustedes, porque recuerden que en eso se puede incurrir en error muy fácilmente. 10 días a partir de mañana. No siendo entonces otro el objeto de la audiencia de pruebas, ahora sí se termina la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181, las partes quedan notificadas que tienen 10 días para presentar los alegatos correspondientes y el tribunal fallará dentro del término legal previsto. Esta decisión se notifica en estrados de acuerdo al artículo 202 del CEPACA. No siendo otro el objeto de la audiencia, se le agradece a todos y a todas la asistencia y la participación muy activa de los abogados de la parte demandante y demandada. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.